Bien, veníamos hablando entonces en las formas de pago y nos referíamos al pago por persona no interesada en la solución de la deuda. De este modo podemos continuar diciendo que hay tres formas de pago. Tenemos el pago con conocimiento del deudor y en este caso podemos decir que se genera un mandato por aceptación tácita, es decir, que en este caso se genera subrogación directa. También tenemos el pago sin el conocimiento del deudor, es decir, que la persona cancela una deuda sin que su deudor principal sepa de ese pago. En este caso se está estructurando entonces una agencia oficiosa, porque pues podemos decir que allí no hubo mandato alguno. En este caso, eh, pues aplica subrogación legal, pero solo si el acreedor acepta subrogar a quien le ha pagado. De lo contrario, el agente oficioso que pagó solo podrá exigir el reembolso de lo pagado en este caso. También tenemos el pago contra la voluntad del deudor. En este caso, pues la obligación se extingue, pero el solvens, o sea, quien canceló la deuda, tiene la acción contra el deudor principal, siempre y cuando ese pago le haya sido útil a este y la utilidad subsista al tiempo de la demanda de aquel. En este sentido vemos que el Código Civil tiene una contradicción entre los artículos 1632 y 2309, mientras en el primero le niega el reembolso, en el artículo 2309 se lo otorga expresamente. Bien, entonces veamos ahora cuáles son los requisitos para que el pago sea válido. Para que un pago sea válido, podemos decir entonces que se deben observar. Primero, que el solvent sea el dueño o el propietario de dicho bien que se está pagando. Segundo, que el dueño tenga la capacidad legal para enajenar el bien. Tercero, que, que haya pues o se tenga en cuenta la observancia de las solemnidades legales pertinentes al negocio que se está realizando. Por ejemplo, si se va a dar en pago una vivienda, se debe tener en cuenta que ésta cuente con un título traslaticio de dominio como una escritura pública y que ésta se encuentre registrada en la oficina de instrumentos públicos. También tenemos en el siguiente aspecto a quién debe hacerse el pago. Entonces, en este sentido tenemos que para que el pago sea válido debe hacerse directamente al acreedor, o sea, al titular. El titular, pues vamos a ver quiénes son. Entonces, el primer titular, pues es el primero, el que realizó el negocio, por ejemplo. Pero también tenemos que incluye los sucesores, los herederos o el legatario, el cesionario, teniendo presente que solamente uno de ellos debe estar facultado para extinguir dicha deuda o dicho negocio jurídico. Si esto es que si por ejemplo sucesores y herederos tienen el crédito, pues uno de los dos sería inválido, o si se cancela uno, pues se continuaría con la posibilidad de seguir haciendo efectivo el siguiente. Por eso se considera que solamente debe uno de ellos tener el crédito válido para recibir dicho pago. En segundo lugar, pues también se puede hacer el pago a quien la ley o el juez autorice para recibirlo. Y también tenemos que se puede hacer a la persona diputada por el acreedor para el cobro. En este caso, pues podemos hablar de que puede ser un mandatario o un representante legal que él defina. Entonces podemos decir que si cumple estos requisitos, el pago sería válido. Y es válido pues si desinteresa directamente al acreedor y libera también al deudor. De lo contrario, podemos decir que el pago pues no es válido y el pago no sería válido pues si no se paga a la persona distinta, si se paga a una persona distinta a las que ya hemos relacionado anteriormente. Por ejemplo, pues el artículo 1634 nos trae un ejemplo en donde nos menciona que el pago sería inválido el pago que se hace a los padres del acreedor emancipado o al cónyuge del acreedor. En este sentido se dice que
que no se extingue pues la obligación. En ese sentido el acreedor conserva su derecho en contra del deudor, y el deudor que ha pagado mal pues continúa obligado a satisfacer a su acreedor en ese caso. También se puede decir en ese caso pues que quien paga mal puede repetir contra el accipiens, o sea, contra el acreedor que no, en ese momento no estaba legitimado, por cuanto pues este no puede enriquecerse injustamente. También hablamos de la convalidación del pago. Cuando se realiza un pago nulo, como en el caso anterior, podemos decir que ese pago nulo a persona no legitimada, pues para recibirlo se puede sanear, y este nos trae en dos casos el artículo 1635. Primero, pues se puede sanear si el acreedor lo ratifica de un modo que él manifieste, expresa o tácitamente que él fue beneficiado con ese pago. Y en segundo lugar, pues si quien recibe el pago es el sucesor o es un acreedor, o pueden ser en este caso los herederos, o un legatario o un cesionario autorizado. La doctrina también, pues a la luz del artículo 1636 y 1747, define pues otro pago que se puede convalidar, y es en el sentido de que si se logra probar que el pago se realizó en beneficio de la persona a quien se le pagó, aunque éste fuere una persona incapaz, pues se puede convalidar dicho pago. Ahora veamos qué sucede con el embargo del crédito o en qué consiste. Bien, entonces como podemos pues determinar, las obligaciones, toda obligación da derecho al acreedor para perseguir el cumplimiento de parte de su deudor. Si éste no cumple, pues entonces mediante una acción judicial se establece el embargo de los créditos, en donde el juez determina o le notifica al deudor el embargo de todos sus créditos, y a partir de ahí estos pues quedan fuera de comercio, es decir, que ya no se pueden enajenar por parte del posible dueño. Y si se llegara a hacer, se haría por medio de autorización del juez, y este valor que se haya cancelado por estos bienes llegaría a una cuenta del juez o al secuestre que realizó dicha acción. Con respecto al mandato, podemos decir que los mandatos pues se terminan por muerte del diputado, o por muerte del diputado, sí, o por muerte del mandatario en este caso. También se pueden extinguir por revocación del mandato por parte del mandante y por vencimiento de términos. También se puede extinguir dicho mandato por condición de resolutoria, en este caso pues cuando se le ha dado o se le ha conferido mandato en ausencia del acreedor. También podemos hablar de cuáles son los efectos que tiene la terminación de ese mandato. Entonces, el diputado en este caso ya no tiene, pues, o ya no está legitimado para recibir pago. En ese caso, los pagos que se le realicen serán pagos inválidos. Entonces, pero en ese sentido tenemos que decir que el acreedor debe informar a su deudor para que no se realice este pago a persona que ya no le compete. Tenemos la diputación en este caso por acreedor y por el deudor. Entonces tenemos que cuando el acreedor y el deudor se han puesto de acuerdo para nombrar, digamos así, su diputado, o ha sido designado por las dos partes, entonces podemos decir que éste no pierde la facultad por voluntad solo de uno de ellos, en este caso el acreedor. Si bien es cierto, pues eso solamente lo puede realizar con autorización del juez, siempre y cuando el deudor no tenga interés en oponerse a esta situación. Tenemos el pago por poseedor de crédito, el pago al poseedor del crédito. Entonces sería en ese sentido el pago al poseedor del crédito hace referencia a que
a que el pago se realiza directamente a la persona que tiene el crédito en ese momento, así a él no le corresponda, pues se puede decir que en este momento el deudor está pagando de buena fe y la carga le queda en ese sentido al acreedor que no le informó en su debido momento. Entonces ese pago puede ser convalidado, ¿no es cierto? Y podemos decir también que en ese sentido hay unos requisitos o unas condiciones para la validez de ese pago. Entonces tenemos primero que el acipiente o acreedor esté en posesión del crédito, es decir, que en el momento del pago tiene la calidad de acreedor aunque después lo pierda. Y en segundo lugar, que el deudor o el solvens que paga pues lo haga de buena fe. Tenemos entonces esta situación.